Los detalles del significado del cuerpo se dan en Efesios capítulo 2, versículo 11. Este pasaje describe cómo Cristo hizo la paz entre los judíos y gentiles y reconcilió a ambos en un solo cuerpo, la Iglesia. Pero su cruz no solo reconcilió a judíos y gentiles, también hizo posible la reconciliación de todas las cosas, el universo entero. Pablo aplica esto a los creyentes personalmente, versículo 21 al 23, recordándoles que Cristo ha cambiado por completo sus vidas y les ha reconciliado con Dios. Los falsos maestros pueden pregonar enmarañadas doctrinas acerca de los ángeles y de las emanaciones, pero Cristo todavía tiene la preeminencia como la cabeza de la Iglesia. Él es el primogénito de la creación, versículo 15, y de los muertos, versículo 18, lo que indica su prioridad y soberanía. Preeminencia de Cristo en el ministerio de Pablo, versículo 24 al 29. Qué necio hubiera sido que Pablo sufriera por un Cristo que era solo una emanación. ¿Por qué arriesgarse a la muerte para decirle a la gente que Jesús no es preeminente? Las primeras palabras de Pablo cuando vio al Salvador glorificado fueron: ¿quién eres, Señor? El señorío de Cristo, su preeminencia sobre todas las cosas, era el latido de la vida y misterio de Pablo. Él veía sus sufrimientos personales como sufrimientos por amor a Cristo. En el versículo 24 Pablo no dice que habían sufrido como Cristo sufrió, sino que sus sufrimientos eran parte del sufrimiento de Cristo en la cruz. Más bien lo que expresa es que así como Cristo sufrió por otros, también Él sufriría por otros, y su sufrimiento era por amor al cuerpo, la Iglesia. La palabra que se usa para sufrimiento aquí no es la misma que se usa para los sufrimientos de Cristo en la cruz. Habla más bien de sus sufrimientos durante su ministerio terrenal, sufrimientos que el pueblo de Dios experimenta al procurar vivir por Cristo en un mundo hostil. Luego Pablo describe el misterio, esa verdad acerca de Cristo y de la Iglesia que había estado escondida en tiempos pasados, pero que ahora se revelaba. Véase Efesios capítulo 3. En realidad Pablo habla de un misterio triple. 1. El misterio de la Iglesia. Versículo 24 al 26. 2. Es de cómo Cristo mora en el creyente. Versículo 27. 3. Es de la persona de Cristo, la plenitud de Dios. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Pablo tenía un ministerio equilibrado. Predicaba, enseñaba y advertía. Procuraba llevar la verdad a otros, no solamente a unos pocos, y su meta era presentar a cada creyente maduro, perfecto en Cristo. La perfección cristiana no es una ausencia de absoluta del pecado, sino madurez, crecer en Cristo en todas las cosas. Efesios capítulo 4, versículo 15. El tema total de Colosenses es: Cristo es todo lo que necesitamos. Somos hechos completos en Él, y esto es todo lo que se necesita. Qué trágico cuando los cristianos sustituyen reglas, disciplinas y rituales de cosecha humana por la plenitud que tenemos en Cristo. Pero Pablo no desempeña su ministerio por su propio poder. Dios obraba en él y entonces trabajaba para Dios. Y hace Filipenses capítulo 1, versículos 2 y 13, y Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Capítulo 2. En ese capítulo Pablo llega al corazón del problema y denuncia a los falsos maestros. Asevera claramente la suficiencia de Cristo para toda necesidad. Da 3 advertencias y estas son tan necesarias hoy como lo fueron en su día. Cuídense de las filosofías huecas. La preocupación de Pablo era tan grande que sostenía gran conflicto espiritual, luchando en oración contra Satanás, el cual trataba de descarriar a estos creyentes. Pablo sabía cómo vencer a Satanás: la oración y la palabra de Dios.
Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18. Anhelaba ver a estos santos unidos en Cristo, disfrutando de la riqueza de bendición en Él. Los falsos maestros tenían sus filosofías fascinantes, pero en Cristo tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 3. Cualquier filosofía de cosecha humana que no tiene lugar para Cristo no es digno de nuestra consideración. Somos ricos en Él, porque rebajarnos a seguir doctrinas inventadas por los hombres, que vengan esos maestros religiosos con sus doctrinas escondidas. Nosotros tenemos toda la sabiduría escondida en Cristo y estamos escondidos con Cristo en Dios. Capítulo 3, versículo 3. Las filosofías humanas son atractivas, alardean de sabiduría e inteligencia, y demasiado a menudo los cristianos jóvenes se dejan seducir por estas palabras persuasivas. Versículo 4. Qué trágico es cuando los jóvenes acuden a escuelas seculares, caen filosofías religiosas, a menos que estén arraigadas en Cristo, cimentadas en la palabra de Dios y edificados en la verdad bíblica. Hagan la prueba con Cristo. Versículo 8. Prueben todo sistema que suene altamente religioso, preguntando, ¿le da a Cristo el lugar de preeminencia? Casi todo sistema religioso actual le da a Cristo un lugar de eminencia, pero solo el verdadero cristianismo bíblico le da el lugar de preeminencia. Acójanse a su plenitud. Versículos 9 al 10. Dense cuenta de que no hay sustituto para Cristo y que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Cuando los creyentes se alejan para vivir mundanamente o caen presa de sistemas inventados por los hombres, por lo general se debe a que sienten que les falta algo que Jesucristo no puede suplir.